Buen día, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga a todos los que en este momento están viendo, escuchando. Quiero compartir una palabra en esta hora con ustedes, la cual se encuentra en el libro de San Juan 8:31, y nos habla de esta manera la palabra de Dios. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Después de Jesús de haber estado predicando su palabra a la gente que seguían en aquel tiempo a Jesús, Él se acerca con esta palabra de la cual le está hablando a los judíos. Y le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús estaba en aquel momento, como en la actualidad, las personas estaban muy confundidas, vivían en un país dominado por el Imperio Romano, eran víctimas de abuso constante, por lo que tenían el poder. Ellos tenían el poder en aquel entonces. Tenían que pagar altos impuestos al Imperio Romano. Estaban prácticamente obligados a vivir como en aquella época le obligaban, con muchos rituales vacíos, con incertidumbre. Y de esta manera Jesús se acercó a ellos y le habló. Y le ofrecía algo diferente. Pero esta gente no creían mucho, porque estaban confundidos. Hoy pasa lo mismo, en la actualidad pasa exactamente lo mismo. Mucha gente, a pesar de que ya Jesucristo es conocido prácticamente mundialmente, es conocido, la Biblia es conocida, está en muchísimos idiomas, pero aún así mucha gente no se atreven, porque ya vienen con una costumbre, ya vienen con una liturgia, ya vienen con una idea diferente a lo que es realmente la libertad. La libertad para el mundo cree que es el libertinaje que existe, y no es así. La libertad que Dios ofrece es una libertad donde el alma y el corazón del hombre puede tener paz. Esa paz que no la encontramos en el mundo, esa paz que solamente Jesucristo nos da. Y Jesús acá le dice, de cierto, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad ¿cuál es la verdad realmente? Yo busqué acá en el diccionario, según la verdad, es la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente, vivir en la verdad. Era en aquel entonces simplemente mantenerse, mostrar congruencia entre lo que se decía o hacía, o se pensaba. Y los hechos principales de aquel momento eran que la verdad misma se había hecho carne en la persona de Jesús para traer orden y libertad a la sociedad urgida de un cambio. Hoy también la sociedad necesita un cambio. Los tiempos parecieran que antes eran iguales a los de ahora, aunque muchas veces pensamos que los tiempos antiguos eran diferentes, pero para el ser humano siempre fueron iguales, de mi punto de vista. Siempre tuvimos las mismas necesidades, las necesidades espirituales, de saciar nuestro ser interior. Y Jesús vino con una palabra, vino este carpintero tan humilde, tan, digamos, tan real, tan puro, tan sincero, y vino con esta palabra en la cual dice que va a traer libertad.
esa libertad que no la encontramos en otro lado, solamente en Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él y cuando le reconocemos a Él que Él es nuestro Dios, su palabra nos habla, la verdad de su palabra nos habla y nos hace libre. También le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Jesús lo que le quería decir en ese momento era, si aceptan mi palabra, me aceptan a mí, yo voy a entrar en su corazón a través del Espíritu y los voy a libertar. Y los voy a libertar del pecado, y de esa manera ustedes van a ser libres del pecado, porque yo cargo con el pecado. Jesús hoy a nosotros también nos dice lo mismo. A través de su Espíritu Santo podemos predicar al Jesús libertador, al Jesús sanador, al Jesús salvador. Le podemos predicar y decirle a la humanidad, Jesús es la única salvación para nuestras vidas. Y este mensaje que es libertador, que es salvador, que es sanador, que Dios trae libertad a nuestras vidas. Este mensaje, como hijo de Dios, tiene que estar en nuestros corazones, para que el ser humano, para que a toda persona a quien nosotros le podamos hablar de Jesús, pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y tener una vida en la cual pueda vivir en la casa de su Padre, no como un esclavo del pecado, esclavo del dolor, esclavo de la mentira, esclavo del engaño, esclavo de la incertidumbre, esclavo de muchas cosas. Hoy en día, esclavo de las religiones. Hoy en día la gente vive atormentado por muchas cosas que le están aconteciendo, por muchos temores, muchas malas vivencias, muchas cosas que le han acontecido en este tiempo y en todo su transcurrir de su vida. Pero si crees en Jesucristo, que Jesucristo es el que te va a libertar, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu entorno, va a cambiar tu familia, tu hogar, todo porque Jesucristo es la verdad. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. La libertad es la razón por la cual necesitamos tener libertad, no ser esclavo del pecado. Eso es lo que a nosotros, al ser humano, nos da la libertad, es la palabra de Dios. Jesús vino a traernos libertad, Él nos ofrece libertad. Él nos ofrece paz, Él nos ofrece tranquilidad. El Señor nos ofrece su ayuda, su comunión, su espíritu, para que nosotros podamos vivir una vida agradable, una vida en la cual nuestra eternidad va a ser en los cielos. Por eso en este momento yo les insto a que sigan buscando al Señor y que lean la palabra de Dios y que se entreguen de corazón a Jesús, porque Jesús dice, y así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. Hermanos, hermanas, amigos que están escuchando en esta hora, Jesús es nuestro libertador. Nadie más que Cristo. Las cosas que nos pueden estar aconteciendo si entregamos en la mano de Dios y entregamos nuestro corazón a Cristo y le decimos, Señor, opera nuestra vida, opera nuestro entorno, nuestro corazón. Él va a entrar a nuestras vidas y va a cambiar nuestro corazón, nuestra mentalidad. Ya nuestra mentalidad no va a ser la mentalidad de un esclavo pecador, de un esclavo que vive por las circunstancias de este mundo. No, nuestra mentalidad va a tener un camino diferente. Nuestra mentalidad va a tener un pensamiento diferente. Un pensamiento de paz, de amor, un pensamiento positivo, un pensamiento en el cual los temores no van a abundar porque la paz de Cristo nos va a dar esa tranquilidad. Por eso en este momento yo les bendigo y le traigo este anuncio, esta poderosa palabra que es verdaderamente una profecía para nuestras vidas. Es una profecía en la cual Jesucristo mismo envió palabra profética
de Dios para nuestros corazones. Que Dios te bendiga grandemente, te ayude, te fortalezca y que la paz de Dios reine en tu corazón. Y que tome en este año nuevo que empieza, que tomes decisiones positivas, decisiones firmes y por sobre todas las cosas que encomiende tus caminos, tu vida al Señor Jesucristo. La paz de Dios sea contigo y feliz Navidad y un próspero año nuevo para ti. Que Dios te bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Amén.